Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos una muy interesante conversación con alguien que estamos seguros que en la situación que estamos viviendo a nivel mundial y de manera muy específica en República Dominicana, vamos a lograr obtener informaciones muy útiles en cuanto a lo que ya es prácticamente no una cotidianidad, es una covidianidad, la situación de la pandemia por la COVID-19. Vamos a conversar con el doctor Mario García, quien es profesor de medicina y jefe de cardiología del Montefiore Hospital o del Hospital Montefiore Albert Einstein, Escuela de Medicina. Uno de los más destacados y prominentes cardiólogos en el estado de Nueva York y con quien estamos seguros, repito, que vamos a lograr una muy interesante conversación. ¿Cómo está, doctor García? Un placer tenerle con nosotros y gracias por sacar parte de su tiempo para conversar con República Dominicana a través de Sin Esquemas. El placer es mío, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es muy agradable poder conversar con la comunidad dominicana y es un honor poder participar en tu programa. Pues bien, doctor, vamos enseguida a entrar en materia con una pregunta que prácticamente es automática. Doctor, desde su punto de vista, ¿cómo usted resumiría la evolución del comportamiento de la pandemia, en el caso de la COVID-19, en el estado de Nueva York, desde su inicio hasta la actualidad? ¿De qué manera ha ido evolucionando y cómo entiende usted, doctor, desde su punto de vista, que ha sido el impacto del mismo en ese importantísimo estado, no solamente de Estados Unidos, sino prácticamente una ciudad que es principal en el mundo? Bueno, fue obviamente sorprendente cómo empezó y cómo rápidamente desarrolló con una furia impresionante. Cuando vemos a las otras ciudades acá en Estados Unidos, no hay ninguna que se compare en cuanto a lo rápido que subió el número de casos, el número de muertes y también lo rápido que ha descendido, porque ahora mismo en este momento el número de casos que tenemos es bastante bajo, todo gracias a las medidas que se han tomado para controlar el contagio en la población. ¿Entiende usted, doctor, entonces, desde lo que acaba de decir, que independientemente de que quizás se fue por encima de las expectativas que ustedes esperaban, la situación en cuanto a los contaminados y en cuanto a las muertes, logró reaccionarse de forma efectiva, aún a pesar, lógicamente, de la triste situación de la cantidad de muertos? Y hoy en día, la curva se ha aplanado y está en descenso bastante pronunciado. La curva se ha aplanado bastante para darte una idea de cómo es la curva. Nosotros en nuestro hospital, que es el hospital más grande del Bronx, y el Bronx fue el condado de Nueva York que más se afectó con número de casos por porcentaje de la población. Empezamos a ver los primeros casos a principios de marzo. Pasamos de un caso a 10 casos, a 100 casos, a llegar en menos de 15 días a tener más de 2,000 pacientes admitidos en el hospital. Y de pronto, cuando llegamos a 2,000, empezó lentamente a bajar. Hoy en día tenemos menos de 100 pacientes en estos hospitales hospitalizados con COVID. O sea que ha sido impresionante la subida y la bajada. Y es lo mismo que se ve en la ciudad de Nueva York en general, en el grupo total de hospitales que han estado tratando a estos pacientes. ¿Entiende usted, doctor, entonces, que esa evolución que muy bien ha explicado en el caso específico de Nueva York, como ya ha llegado a estos niveles tan relativamente bajos comparados con el inicio, los hospitales hoy en día se vieron en algún momento amenazados
o pensaron con preocupación que podía haber un colapso del sistema en algún momento? Definitivamente, nosotros llegamos a tener que habilitar varias áreas de cuidados intensivos que no existían, convertir áreas donde se daba docencia, áreas donde eran salones de conferencias, incluso levantar tiendas de campaña en los parqueos para poder manejar al número exorbitante de pacientes que venían por la emergencia, poder determinar a dónde deberían ser admitidos o dados de alta y obviamente poder manejar los que se iban complicando con ya terapia más avanzada como los ventiladores. Llegó un momento donde teníamos aproximadamente 400 pacientes en cuidados intensivos, la mayoría de ellos en ventiladores, y se nos estaban acabando. Llegamos en varios días a tener solamente 1 o 2 ventiladores disponibles para un caso de emergencia. O sea, eso significa, doctor, que si hacemos un análisis en el momento peor de la situación, le pregunto, doctor García, ¿se sentía en el sistema sanitario, en el sistema de salud de Nueva York, que no había capacidad para atender con eficiencia otro tipo de problemas de salud con la fluidez que requerían por la situación del COVID, de la COVID? Y si hoy ya esa situación, ante la evolución, gracias a Dios, de declinación que ha venido comportando, que ha venido, perdón, exhibiendo, ya hoy en día sí ustedes pueden dar continuidad a atender otros tipos de pacientes con fluidez que no sea COVID. Sí, definitivamente hoy en día tenemos la capacidad. Lo que sucedió inicialmente fue que obviamente el número de casos de pacientes que se presentaron con COVID fue tan exorbitante que especialistas como yo mismo, que manejamos otro tipo de pacientes con otro tipo de problemas, nos tuvimos que dedicar a manejar pacientes con COVID, tanto como los otros especialistas, incluso cirujanos, anestesiólogos, se dedicaron a cosas que son diferentes a lo que normalmente practican. Cuando empezó a bajar el número de casos y aumentar la capacidad, lo que ha sucedido es que la población se siente con mucho temor de contaminación y no está volviendo a los hospitales, volviendo a las consultas con la frecuencia con que deberían. Nosotros vimos decaer notablemente el número de admisiones por otro tipo de enfermedades, por enfermedades cardiovasculares, que es mi especialidad. El número bajó a menos de la mitad en cuanto a pacientes que se presentaban con lo que llamamos síndromes coronarios, dolores de pecho, infartos, fallo cardíaco. Y lo que hemos notado, y hoy mismo, pero casualmente se publicó, es que el número de casos de personas que han muerto súbitamente en la casa se ha triplicado en este periodo. Pacientes que se mueren de fallo cardíaco, pacientes que se mueren de un infarto, pacientes que se mueren de una arritmia. Y muchos de ellos se mueren porque esperan a llamar al 911 por temor de no querer ir al hospital. Y obviamente porque el cambio en la dieta, la falta de ejercicio, el mal nivel de vida, pues ha contribuido a que esto... La misma ansiedad, la misma incertidumbre. Correctamente, la depresión, todo esto ha contribuido. El New York Times publicó un artículo el 1 de junio indicando que el exceso de mortalidad por casos de COVID fue notable, pero aparte de ese exceso, hubo un exceso por muerte por otras causas. Entre causas cardiovasculares, 4.200 personas murieron por encima de lo que murieron en el mismo periodo de mes y medio en el 2019.
O sea que Claro. hubo un aumento excesivo. O sea que indirectamente o directamente, esta situación de la pandemia y de la COVID, en el caso específico del área suya, que es el área que domina y el cual es una persona extremadamente destacada y con una práctica amplia, la parte cardiológica, comparado con otros momentos donde esta situación no existía, se incrementó de manera significativa de la situación de muertes, la situación de padecimientos, de problemas coronarios. Por supuesto, ¿no? Hay enfermedades como es la enfermedad del corazón o el cáncer, que sabemos que si la atendemos a tiempo, que si la atendemos con limpieza, se pueden curar, pero si esperamos demasiado se vuelven incurables, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo. Estamos viendo estos pacientes, dicen, no voy a ir, no voy a ir, tengo miedo, no quiero ir al hospital, no quiero ir a la consulta. Y cuando viene es cuando ya está en una situación crítica y ya muchas veces no podemos hacer nada. Entonces, estamos tratando de concientizar a la población para que se dé cuenta y se recuerde que más gente se muere del corazón que la que se muere de COVID. Y que ahora mismo las emergencias ya tienen procedimientos muy estrictos para prevenir la contaminación, que el riesgo es muy, muy, muy pequeño de que un paciente se contamine por ir al hospital. Usted ha señalado, doctor, un punto muy importante. Ha dicho con claridad que muchas más personas fallecen de otro tipo de problemas y de manera específica el caso de problemas coronarios, de problemas del corazón, que los que mueren por la situación de la COVID-19. Pero aún así, uno no acaba en cierta forma, y quizás yo, no como médico, sino como ciudadano, lo conecto más a la situación de desconocimiento, de incertidumbre que provoca el temor que de esa situación. Porque los problemas cardiológicos, la gente aún sean tan terriblemente difíciles en muchos casos, la gente tiene conocimiento de qué es lo que puede pasar y cuál es el protocolo de atención. En estos casos, lamentablemente, no se sabe nada. El COVID lo podíamos llamar el cuco. Era cuando Así es. miedo a lo desconocido, definitivamente. Es cierto, completamente cierto. El miedo es justificado porque realmente es una enfermedad que se ha llevado a mucha gente conocida. Familias, pacientes, familiares se mueren de COVID, amistades se mueren de COVID. Hemos visto gente joven que se muere de COVID. Pero te digo la verdad, cuando nosotros analizamos los datos, tanto en mi hospital como en la ciudad de Nueva York en general, son muy pocos los pacientes que mueren de COVID que en el momento de ser infectados estaban en buena salud. La mayoría de los pacientes que fallecen tienen un curso complicado, son pacientes que tienen otras enfermedades o factores de riesgo, que tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen enfermedad cardiovascular, tienen obesidad, son fumadores. Esos son los que por lo general tienden a tener un curso agresivo y más. Doctor, doctor García, usted es parte de uno de los centros más importantes de Estados Unidos en materia como escuela de medicina, como hospital, que es el Hospital Montefiore Albert Einstein. ¿Utilizan ustedes entre hospitales o han logrado entre hospitales algún tipo de colaboración en protocolos de uno y otro? ¿O ustedes han servido para que otros hospitales quizás con menos, vamos a decir, con menos experiencia de casos, con menos quizás capacidad técnica, puedan servirse de ayuda a uno y otro? Absolutamente. Hemos aprendido mucho con esta epidemia. Una de las cosas que hemos aprendido, lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, ¿no? Es la comunicación por Zoom. Nosotros empezamos desde un principio, a la primera semana de ver el aumento de casos, a tener conferencias 2 veces a la semana con médicos de la China, médicos de Italia y médicos de España, que fueron poblaciones que tuvieron su pandemia un poquito antes que nosotros. Claro. Obviamente,
escuchábamos muy atentamente lo que ellos habían pasado, lo que le había funcionado, lo que no le funcionaba, y tratábamos de imitarlo. Nosotros, obviamente, nuestra experiencia espero que les sea útil a otras comunidades. Una de las características de nuestro hospital, por cierto, que es bueno que se sepa, es que la población de pacientes de Montefiore, el 50% o más es una población hispana, y la gran mayoría de esos son dominicanos. Wow. Nosotros somos el hospital que tiene el porcentaje mayor de pacientes dominicanos en la ciudad de Nueva York. Entonces, nosotros estamos tratando a los parientes, a los primos, a los hermanos, a los hijos, a los padres de los que viven allá en la isla. Y obviamente lo que ha funcionado para nosotros debería funcionar para ustedes también. Doctor, ¿usted podría darnos algún tipo de información sobre si existe algún protocolo especial en los distintos diagnósticos por las diferentes pruebas que se hacen para la COVID-19? Sabemos que se han intentado, por un lado, las famosas pruebas rápidas que no son tan efectivas, las pruebas que según se dicen son las más contundentes, las que se hacen a través de la nariz, a través isonasal, y lógicamente también la PCR de la saliva. ¿Hay un protocolo especial en el seguimiento a los resultados de ese tipo de pruebas diferentes una de otras? Las pruebas son muy importantes, aunque tenemos que reconocer que no van a resolver el problema completamente por el inconveniente de que, a diferencia de otras enfermedades como es la influenza, el flu, el COVID se transmite mucho antes de que el paciente se sienta enfermo. Entonces, si uno va, por ejemplo, hoy a un evento social y uno se contamina de COVID, aproximadamente va a pasar una semana o dos que uno empiece a tener los síntomas. Entonces, el probar, el hacerle la prueba a los pacientes que tienen síntomas solamente nos permite detectar un porcentaje pequeño de la población que puede contaminar a otros. Ese es el problema principal y ese es el inconveniente más grande que tiene esta enfermedad. Es ese periodo tan grande de contaminación que una persona tiene cuando no tiene síntomas, y también que muchas personas se infectan y nunca desarrollan los síntomas, ¿no? Claro. Una población muy alta, que sabemos porque aquí en Nueva York hicimos una prueba a 3,000 personas, de las cuales ninguna pensó que había tenido la enfermedad, y el 10% al 20%, dependiendo del lugar, tenía anticuerpos, o sea que ya habían sido expuestos. Nunca se dieron cuenta, a lo mejor fue un catarro, un estornudo. Muchos notan que pierden el olfato temporalmente, pero no lo atribuyen a una enfermedad, no se sienten mal. Y en realidad fueron infectados por COVID. Otros obviamente tienen una enfermedad pulmonar. Todas estas pruebas que estamos hablando, la prueba nasal, la prueba de la saliva, que son para medir el antígeno, ¿no? Que es la infección aguda, cuando el paciente se puede contaminar, son importantes, obviamente, sobre todo, por ejemplo, cuando admitimos un paciente al hospital, para saber que ese paciente no va a contaminar a otros, le hacemos la prueba rutinariamente. Si ese paciente es positivo, va a un área del hospital solamente para pacientes positivos. Si el paciente es negativo, va a otra área donde es negativo, entonces ya sabemos que así limitamos el contagio de esa manera. Eso también, doctor, se extiende al personal sanitario, a los médicos, a los paramédicos, a los enfermeros y enfermeras, que son personas altamente expuestas. Son ellos también permanentemente, aún siendo asintomáticos, se le hacen test a ellos para evitar la posibilidad de que ellos puedan ser vectores de contaminación
por un lado, y a ellos estar tan expuestos también. Fíjate, nosotros hemos cambiado mucho nuestra política en ese sentido, porque lo que nos dimos cuenta fue que al principio, en las primeras semanas de la epidemia, el riesgo a la población que trabaja, el personal de la salud, las enfermeras, médicos, camilleros, etcétera, etcétera, fue bastante grande. Veíamos que mucha gente se infectaba. Pero cuando empezamos a adoptar medidas higiénicas, el lavado de manos rutinario, el cambio de guantes rutinario, el uso de máscara continua, vimos que eso bajó notablemente y es, como te dije ahora mismo, que se hizo ese rastreo en la población. La población de personas que trabajan en hospitales tienen un 10% de positividad. La población general tiene un 20% de positividad en Nueva York. O sea que es más fácil que una persona que trabaja en que no trabaja en el hospital haya contraído una enfermedad que los que trabajan en el hospital. ¿Por qué? Porque los que trabajan en el hospital se están cuidando. Lo cual indica que es importante utilizar la máscara, es importante el lavado de manos, es importante el distanciamiento social, más que ninguna otra medida. Doctor, ¿existen en su hospital y en otros hospitales en Nueva York ya programas de actividades hospitalarias para poder reaccionar ante pacientes que se identifiquen con altos riesgos y al mismo tiempo qué medidas inmediatas médicas a esos pacientes de alto riesgo los protocolos establecen para atacar en esos casos? Sí. Digamos, nosotros, el proceso es el siguiente. Una persona que sospecha que tenga COVID, que tenga los síntomas de COVID, los más comunes de la pérdida del olfato, la dificultad respiratoria, la fiebre, un porcentaje desarrolla dolor abdominal y diarrea. Cualquier persona con un síntoma sospechoso va por la emergencia, por lo general. En la emergencia se le hace la prueba de actividad nasal y se le mide el nivel de oxígeno en la sangre. El nivel de oxígeno está normal, positivo o negativo, y el paciente tiene una radiografía de tórax normal y la analítica de sangre está normal. Ese paciente tiene una probabilidad muy baja de complicarse, de alta. A menos que tenga una persona de mucha edad y que tenga muchos riesgos diabéticos mal controlados, eso sabemos que tienen un riesgo más alto, eso lo admitimos al hospital. Una vez está admitido el paciente al hospital, diariamente le hacemos pruebas de sangre. Cada 3 días se hacen unas pruebas específicas que determinan la actividad inflamatoria. Si vemos que aumentan esas pruebas, le llamamos proteína C reactiva a una de ellas, le llamamos el dímero D a otra de ellas. Si vemos que hay un aumento abrupto en los niveles de eso, sabemos que ese paciente va a tener una complicación severa y entonces muchos de ellos lo ponemos en esteroides. Lo otro que utilizamos rutinariamente a todos los pacientes que se admiten al hospital son los anticoagulantes. Sabemos que muchas personas, la mitad prácticamente de los casos de mortalidad se deben a coágulos. Coágulos que se forman en los pulmones, se forman en las piernas y se pasan por el cuerpo. Se forman en las arterias del cerebro, de los riñones, del corazón y van causando daño en los órganos. Eso es una complicación muy seria, esta enfermedad, y sabemos que los anticoagulantes tienen un papel muy importante en esos casos. Bien, doctor, vamos a pedirle un par de minutos para hacer una brevísima pausa y continuamos con esta interesantísima conversación con el doctor Mario García, profesor de medicina, jefe de cardiología del Hospital Montefiore Albert Einstein, Escuela de Medicina del Estado de Nueva York. Continuamos inmediatamente después de una pequeñita pausa.